Muy bien. Bueno, hoy vamos a meditar en, déjame te digo, aquí lo tengo, es 2 capítulo 4, versículo 6. Okay. 2 Corintios 4:6. 2 capítulo 4, versículo 6. Y me gusta mucho este versículo, ahorita me voy a regresar al versículo 5, porque nos va a dar todavía un panorama más amplio de lo que queremos hablar el día de hoy. Pero 2 Corintios 4, versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Wow. Entonces, literal, cuando nosotros comenzamos a meditar en este verso, Pablo está diciendo que nosotros, recuerden que siempre hemos hablado acerca de cómo Dios nos sacó de estar en tinieblas hacia su luz. Antes nosotros teníamos un entendimiento que estaba entenebrecido. Habla la Biblia que nosotros literalmente estábamos en tinieblas, es decir, no podíamos ver. ¿Qué pasa cuando estás en completa oscuridad? Cuando estás en una completa oscuridad no puedes ver nada. El ejemplo más claro de darnos cuenta qué es vivir en oscuridad es cuando entras a una habitación y quieres prender la luz. No, si es una habitación donde tú nunca has estado antes y quieres buscar el switch, el apagador, y no lo encuentras, ¿qué empiezas a hacer? Metes la mano y empiezas a buscar por todos lados y quieres intentar, pero no sabes por qué, porque cuando hay oscuridad no puedes ver absolutamente nada. Entonces, eso es lo que comienza primero Pablo a decir, de cómo nosotros, antes de conocer a Jesús, teníamos una vida donde estábamos en tinieblas, donde nuestros pensamientos, donde nuestras acciones, donde nosotros no podíamos ver nada alrededor, y viene Jesús, ¿y qué hace? Nos sacó de esas tinieblas hacia la luz. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí es que antes vivíamos una vida en oscuridad y ahora Dios nos ha dado una vida de luz. Ahora, pasa algo bien interesante. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando estás en un lugar oscuro por mucho tiempo y de pronto prenden la luz? ¿Qué pasa? Estás así de que, ¡ay, no, mis ojos! Entonces, cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, así sucede. Porque viene la luz y ¿qué dices? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? Porque es tanto, no lo puedes entender, dices, wow, y empiezas hasta que llega un punto en el que te comienzas a acostumbrar a poder estar ahora en medio de la luz. Ahora, no termina nada más ahí, porque Pablo, cuando habla acerca de eso, menciona dos partes. La primera es que tú y yo fuimos sacados de las tinieblas, pero después dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está diciéndonos a través de este versículo que nosotros, una vez que fuimos sacados de la luz, ahora somos los que exponemos la luz para que las otras personas conozcan a Jesús. Entonces, nuestra principal tarea es que las personas puedan conocer a Jesús, puedan entender quién es Él y puedan acercarse libremente. ¿Para qué? Para que ellos también puedan ser sacados de tinieblas hacia la luz. Sí, pero acuérdense que primero es paso a paso. A veces nosotros queremos luego compartir o nada más decirle a las personas y nos abandonamos nosotros, ¿no? Sí. Cuando nosotros estamos hablando que nos sacó de las tinieblas, a veces decimos, no, sí me sacó de las tinieblas, pero lo que estamos viviendo no va de acuerdo a las verdades de Dios. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, ahorita me encantaba cuando tú decías eso, lo de el cuarto oscuro que no te deja ver. También, o sea, cuando no te deja ver ni siquiera, cuando no puedes ni siquiera prender la luz y no sabes por dónde estás pisando, ¿no? O sea, entonces te da miedo como dar un paso, te da miedo como dar otro paso. Entonces, muchas veces Dios nos saca de las tinieblas, pero nosotros actuamos como si todavía estuviéramos allí. ¿Por qué? Porque nuestros ojos también, es como tú dices, o sea, están en tinieblas, no pueden ver nada. Entonces, con Cristo nosotros vemos todo. Dios nos hace ver a nuestro futuro, Dios nos hace ver nuestra vida, Dios nos hace ver nuestro propósito, Dios nos
le da sentido a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Me Exacto. explico? Y nosotros empezamos a ver y le empezamos a encontrar sentido a todas las cosas. Pero si nosotros no le estamos encontrando sentido, quiere decir que nosotros tenemos que entender que ya hemos sido sacados de ahí. Exacto. ¿Sí? Y después cuando nosotros empezamos a caminar, como tú dices, primero te deslumbra, pero después empiezas a confiar y a caminar y a decir, ok, si tú quieres que yo camine por este camino, si tú quieres, empiezas a descubrir cosas y después le compartes a los demás, ¿sí? Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios es muy rica y es muy buena, pero también es poder y es verdad, y nosotros tenemos que vivirla. O sea, nosotros tenemos que entender que ya nuestros ojos han sido abiertos, ya nosotros tenemos un propósito, ya nosotros tenemos una identidad en Cristo, ya somos nuevas personas, ¿sí? Entonces, a través de esto, el saber que resplandece su luz en nosotros y que esto nos hace ver su gloria, o sea, tenemos que ver los pasos. Primero nos sacó de un lado, después nos mostró y después nosotros podemos experimentar algo y después nosotros lo podemos compartir. Exacto. Pero no nos podemos saltar pasos. Así es a través de un descubrimiento, es a través de un caminar con Dios, ¿no? Sí, por eso es que fíjate, me voy a regresar un par de versículos, comenzando en el versículo 3, porque ahí literal empieza a decir esto que tú mencionas, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Literal está diciendo, cuando tú tienes un evangelio, ¿cuál es nuestro evangelio? Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? La salvación, esas son las buenas noticias, que Jesús vino a morir por nosotros para darnos libertad, darnos vida eterna y que a través del Espíritu Santo nosotros podamos vivir una vida sobrenatural y llena de poder. Entonces, cuando yo tengo esta verdad y no la comparto, entonces ¿yo qué estoy haciendo? La estoy encubriendo. Cuando yo encubro esta verdad, los que están a mi alrededor que no lo conocen, es como si yo no tuviera la verdad. Entonces, qué fuerte es pensar que el que yo no comparta a otros de quién es Jesús, literalmente es para los que están afuera, como si yo no tuviera nada. ¿Y qué es compartir? Compartir, gracias a Dios nosotros tenemos las redes sociales, gracias a Dios, ¿por qué? Porque ahorita podemos estar contigo, podemos estar tomándonos un café, podemos estar haciendo nuestro devocional diario, acompañándonos todos los días de esta cuarentena o de este tiempo que estamos en casa, estando juntos, podemos hacer todo este tipo de cosas, pero a veces pensamos que es nada más compartir un versículo. ¿Sabes cómo compartes más la palabra de Dios? Viviéndola, arrebatándola, experimentándola, caminando en poder, caminando en victoria, caminando en convicción. Las personas se asombran más al ver lo que Dios hace en ti, cómo Dios te transforma, cómo tú respondes, sí. ¿No? Que otros no pueden perdonar, yo perdono. Que otros no pueden a través de una circunstancia difícil tener gozo, yo tengo gozo en cualquier circunstancia. Exacto. Que nosotros podamos mostrar que con Dios la vida es totalmente diferente, que no se puede entender, simplemente es un poder que habita dentro de nosotros y es manifestado hacia los demás, ¿no? Entonces esa es nuestra forma de predicar. Ahora, que se vuelve algo, como decías ahorita, que no se puede esconder. Es cuando tienes literalmente que tienes algo que te llena tanto que se desborda lo que tú tienes. Ahora, muchas personas lo ven desde esta perspectiva. ¿Qué sucede cuando tienes un regalo que habías estado esperando por mucho tiempo y cuando lo tienes, lo que quieres es que los demás vean que ya lo tienes? Quieres que los demás se den cuenta. Y a lo mejor las demás personas te van a decir, o sea, que cool, o sea, que padre, pero como que, ¿y eso qué tiene de especial? Pero ¿qué haces tú? Es algo que te encanta, es algo que amas, es algo que estabas esperando y cuando lo tienes, no tienes otra cosa más que compartirlo. Por eso es que es triste, y lo digo así, lo digo desde un punto de vista pastoral, sí. Pero es... Con corazón, no con... Sí, lo digo desde un punto de vista pastoral, pero a veces es triste y te duele a veces el corazón ver que
es muchas veces fácil identificar quiénes son los nuevos creyentes, porque son aquellos que muchas veces tienen más alegría y efusión por compartir la palabra. Pues es que Dios mismo habla acerca del primer amor, que nosotros tenemos que regresar siempre a Él. Cuando estamos en el primer amor con Dios, cuando tenemos nuestro primer amor, ¿qué es? Pues todo el tiempo es la emoción. El enamoramiento, así es el ser humano en la etapa del enamoramiento. Tenemos me sudan las manos, estoy emocionada, ya quiero estar con él, me explico. Y de repente el ser humano así es en la primera etapa de enamoramiento y después te acostumbras y después empieza y se va secando. No. Con Dios las cosas son totalmente diferentes. Y cuando dice ese versículo que dice, una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor, ¿qué quiere decir? Que nosotros siempre tenemos que regresar a esa etapa. Exacto. Si tú crees que tú te estás enfriando, si tú crees que se está apagando esa emoción de estar con Él, de estar en intimidad, nosotros decimos en estar en intimidad con Él, ¿qué quiere decir esto? Dejas todas las cosas y nada más te enfocas en Él, un tiempo con Él y empiezas a tener esta comunión personal con Él, o sea, como más íntima, ¿no? Entonces, regresas a eso y como que la llama se enciende aún más. Sí. Y ahí es donde siempre tenemos que estar. No tenemos que dejar que nos enfríen las cosas, ni las circunstancias, ni lo que nos digan los demás. No importa, lo importante es nuestra relación personal con Dios, ¿no? Fíjate, y este versículo, el que sigue, el versículo número 5, creo que define perfecto lo que dices, porque es lo que te va a ayudar a regresar a ese punto. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Entonces, cuando tú dejas que tu evangelio, que lo que tú compartes, que esas buenas noticias siempre sean las buenas noticias que Jesús nos ha dado, entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a compartir ya, como decimos, de tu cosecha. Uh-huh. Ya no vas a compartir de lo que yo pienso, lo que yo creo, sino vas a compartir de lo que Él dice y las buenas nuevas de Jesús. Entonces tú vas a hablar y vas a decir, hay este mensaje. Es un mensaje de salvación, es un mensaje de amor. ¿Y qué sucede? Que cada mañana tú despiertas y despiertas enamorado como la primera vez. Sí. Y cada mañana tú regresas a tu primer amor y compartes y te acercas a otros y les hablas y les das las buenas noticias. ¿Por qué? Porque cuando tú has sido rescatado, cuando tú has sido salvado, cuando tú has sido amado, lo único que puede haber en tu corazón es agradecimiento, pero también es que otros más puedan compartirlo. Puedan experimentarlo. Es que yo siempre digo, yo no me acuerdo de lo que me pasó. O sea, los que nos conocen saben que Paco y yo tenemos historias un poco difíciles en nuestro pasado. Y a mí no me gusta acordarme de todas las cosas que me pasaron en mi juventud con aflicción. Al contrario. Yo volteo y digo, wow, ¿de dónde Dios me rescató? Y nunca, y a lo que yo voy con esto es porque muchas personas usan su testimonio de vida para, ¿cómo puedo decir? Sí, nada más vivir en él, ¿no? Sí, como su carta de presentación. Como su carta de presentación. Y yo no lo uso como mi carta de presentación, pero a veces me gusta vivir en gratitud y decir, no puedo dejar de llorar, de pensar la persona que antes era y cómo Dios transformó mi corazón, cómo Dios me dio una vida nueva, cómo yo antes estaba perdida, estaba ciega, no podía ver, estaba cegada por todas las cosas que me habían pasado. Y Él me dio una nueva oportunidad, me dio un matrimonio, me dio su palabra, me dio muchas cosas. Y cuando yo pienso en todas las cosas que me dio, no puedo evitar llorar. ¿Y sabes por qué? Después, porque yo sirvo y porque yo comparto la palabra de Dios, porque yo pude experimentar el poder de Dios en mí. Entonces, eso es lo que yo quiero decir más el día de hoy. A veces es muy bonito que nosotros digamos, es que la Biblia dice... Es muy bonito porque es la Biblia, pero ¿sabes algo? Es más bonito decir, es que aquí dijo esto y yo lo creí y después yo vi un milagro. Exacto. Eso es vivir en poder.
Cuando tú dices, aquí dice, pero yo lo creo y yo lo experimento. Y cuando Dios hace todas las cosas posibles y después tú le dices a las personas, yo lo creí y mira, Dios hizo esto. Eso, wow, asombra a las personas porque nos damos cuenta que no es un libro como otros dicen, es poder en nosotros. Porque la Biblia es 100% vivencial. La Biblia no es nada más literatura que tú lees y vuelves a guardar en tu librero y lo pones en tu colección de tus top 10 de libros y ahí tienes la Biblia. O hay personas que ven la Biblia nada más como una fuente de conocimiento. La Biblia es una fuente de sabiduría, sí, pero es 100% vivencial. Si tú no vives lo que dice la palabra, entonces nada más te estás llenando de información y no estás teniendo revelación. Y es como una religión, o sea, como tengo que hacer esto, tengo que, me explico, y nosotros queremos vivir una relación con Dios. Queremos tener una relación personal con Él. Exacto. Queremos ser tocados por su Espíritu Santo. Queremos ser guiados por su Espíritu Santo. Que nos consuele, que nos anime, que nos exhorte, que guíe nuestros pasos. O sea, es una vida, por eso siempre estamos hablando de una vida sobrenatural. Porque otras personas que no son guiados por el Espíritu de Dios pueden decir, es que están locos, pero nosotros hemos encontrado el poder en la palabra y lo hemos vivido. Y por eso vivimos de esta forma. Así es. ¿No? Y nosotros podemos encontrar cómo a través de lo que Jesús ha hecho, nosotros literal podemos vivir ahora una vida que nos hace, decía Rodorita un par de palabras, agradecidos todo el tiempo. Sí. Que nos hace estar asombrados todo el tiempo, pero que nos hace querer compartirlo en todo momento. Y que la gente siempre pueda escuchar el mensaje, las buenas nuevas y las buenas noticias. Yo no puedo tener esto y guardármelo, pero yo no puedo tener esto y no vivirlo. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Ahorita vi que alguien escribió, la Biblia es nuestra espada, y así es. Yo no puedo tener una espada. Paco siempre dice eso. Yo siempre le digo, mi Biblia es mi espada, y yo se los digo, pero mi espada ustedes tal vez la puedan ver bastante desgastada, pero tiene bastante filo. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener esto y dejarlo ahí, porque si lo dejo ahí se oxida y no sirve. Si yo no hago que esto cobre vida, yo no puedo nada más abrirlo y leer un versículo, sino yo tengo que abrirlo, leer el versículo y dejar que el versículo se vuelva vida para mí. Sí. Porque si yo necesito palabras de ánimo, aquí están. Las personas me dicen, oye Paco, es que necesito un consejo de esto y de esto y de esto. Ah, claro que sí. ¿Y qué te ha dicho Dios? ¿Qué dice la palabra? Y vamos juntos a la palabra, vamos juntos a meditar en lo que Dios ha dicho, y así nosotros podemos dar un consejo efectivo en base a lo que Dios dice. Y por ejemplo, nosotros damos consejería como pastores, estamos aconsejando a las personas, pero ¿de dónde creen que viene todo eso? De revelación de Dios. O sea, nosotros damos lo que Dios nos da a nosotros, no es tanto la persona, sino es Dios en la persona. Entonces, por ejemplo, si tú te consideras una persona que la riega mucho, ¿sí? Si tú te consideras una persona que toma muchas malas decisiones o hace muchos errores, vete a Proverbios. Empieza a escudriñar Proverbios, pero no nada más como, ay, qué bonito, ay, estuvo bien bonito, lo que dijo el día de hoy Dios estuvo muy padre. No, a ver, aquí dice esto, bueno, entonces yo lo voy a hacer porque lo voy a vivir, y tú te vas a dar cuenta que conforme pase el tiempo, las personas van a decir, oye, yo estuve ahí. ¿Me explico? Y si nosotros tenemos ese testimonio, por ejemplo, yo fui una persona que siempre tomaba malas decisiones, y de repente Dios transformó mi mente y transformó mi corazón, y ahora soy una persona totalmente diferente gracias a Él. Todos podemos vivir de esa forma. Ajá. Y lo mejor es que vamos creciendo. Yo no he alcanzado el total conocimiento, y por eso todos los días lo necesito, y 20 años más adelante de ahora, yo espero que si sigo leyendo la Biblia, voy a ser una persona aún mejor. Exacto. En el sentido de crecimiento personal o conocimiento de Dios. Y yo sé que tú piensas de la misma forma. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hemos
aprendido a ser dependientes de Dios. Y hemos aprendido a que no importa las circunstancias, no importan nuestros sentimientos, no importa si nosotros vemos una tormenta, no importa eso, nosotros tenemos la verdad y caminamos en ella y vemos milagros. Exacto. ¿Sí? Ayer se posteó aquí en la cuenta de la iglesia una imagen que decía, busca la oportunidad para que Dios haga milagros en tu vida. Entonces nosotros, si tú ves algo que está así como que imposible, en algo físico o en algo dentro de ti o algo, tienes que buscar la oportunidad de que Dios haga milagros en ti. Exacto. Y tienes que empezar a tomar lo que ya te fue dado. Así es. ¿Sí? Por eso es que al principio comienza diciendo que de las tinieblas se hizo la luz. De las tinieblas se hizo. De las tinieblas se hizo la luz y esa luz es la que resplandece dentro de nosotros. Es tiempo presente. Exactamente. Sí, porque estamos pensando todo el tiempo en voy a tener si Dios ya hizo. Exacto. Eso es lo que tenemos que entender. Porque siempre voy a tener, es que me gustaría tener. Aquí dice que las tinieblas ya son cosa del pasado, que Él ya es luz en tu vida. Exacto. Entonces tenemos que empezar a caminar en esa luz, ¿no? Así es. Y esta luz es la que nos va a dar a nosotros el poder compartirlo, el poder expresarlo, el poder vivirlo y el que otros más puedan experimentarlo. Al final, por eso decía el versículo antes, el versículo número 5, predicamos de Jesús, no de nosotros. Sí. Hablamos de la luz, de la verdad, de quién es Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si hablamos de Jesús, hablamos de la verdad y hablamos de la vida. Y eso es lo que nosotros podemos exponer a las personas todo el tiempo. Como vivir una vida sobrenatural es cuando ellos descubren lo que es salir de la oscuridad y ahora vivir en la luz. Pero una luz que no se extingue. Sí. Una luz que está por siempre para ti y para mí. Las cosas en el mundo, en la vida, son provisionales, ¿sí? Las cosas materiales o todo es provisional, ¿sí? Pero todo lo que viene de parte de Dios, y hablo en todas las áreas, también puede ser finanzas, relaciones, cualquier cosa, todo lo que proviene de Dios es bueno, agradable, perfecto, permanente. No se acaba. Exacto. ¿Sí? No se acaba. Es una fuente, la Biblia lo así habla sabemos como, que viene de Dios. La Biblia le da este calificativo, es una fuente inagotable. Inagotable. No se termina. Muy bien. Wow, Ruth, me encantó. Sí. Sí, me la gustó verdad, mucho, sí, Dios, gracias. Pues, ¿qué te parece si terminamos este tiempo sí. orando? Gracias por acompañarnos, así que ¿por qué no oras junto con nosotros y terminamos este devocional del día de hoy? ¿Por qué no levantas tu mano? Dios, gracias por este día y por este tiempo increíble que nos has dado. Gracias, Espíritu Santo, porque podamos saber y entender que tú nos has llamado de la oscuridad a la luz y que tú, Dios, que ahora nos has llamado a vivir una vida plena, una vida completa, una vida en ti. Ahora podemos experimentarlo, pero no nada más quedárnoslo para nosotros, sino compartirlo a otros. Es momento, Dios, de que nosotros podamos reflejar quién eres tú, que nosotros reflejemos a otros tu amor, tu verdad y tu poder. Gracias, Jesús, por este día. Gracias por cada persona que está conectada en este momento. Los bendecimos su familia, bendecimos su casa y declaramos, Dios, que en este momento tu Espíritu Santo se mueve con libertad en medio de cada uno de ellos. Gracias, Dios. Gracias porque ser llamados de las tinieblas a tu luz admirable es algo que nos hace estar contentos, alegres, felices y plenos, Dios, porque no necesitamos nada, solamente a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Ponemos esto en tus manos. Amén. Amén. Amén.